Bueno, entonces vamos a hacer un breve resumón de enterobacterias. La semana que viene yo voy a colocar clase de, probablemente coloque Treponema pallidum, voy a ver un poco mi programa, pero yo la semana que viene quiero hacer discusión de casos clínicos de las bacterias que ya dimos, ¿sí? De las que salieron en el examen incluso, de cocos gram positivos, gram negativos y de enterobacterias. Entonces, para la semana que viene, les voy a pedir que por lo menos vean el video, el material de enterobacterias, para que cuando lleguemos a la videoconferencia de la semana que viene, podamos discutir esos casos clínicos mejor, para que no lleguen tan perdidos. Y así vamos a ir haciendo. Vamos a ir acumulando 3 clases y después una clase solo de casos clínicos, ¿sí? Entonces vamos a ir acumulando 3 semanas de clase y después una semana de casos clínicos, ¿sí? Y así vamos a ir haciendo. Entonces la semana que viene vamos a discutir casos clínicos de enterobacterias, de cocos gram positivos, de cocos gram negativos y de bacilos gram negativos no fermentadores, que ese es cortito. Pseudomonas es lo más importante, ¿verdad? Beleza, fechó, trato hecho. Sí, doctora. Bueno, entonces me quedo tranquila. Voy a abrir acá mi... Y también aprovechando que estamos acá, la mayoría tenemos grande concurrencia hoy en la videoconferencia, les quiero dar un aviso del examen. 2 preguntas van a ser anuladas, ¿sí? Entonces, es un regalito a favor de ustedes, ¿está? Entonces yo voy a anular 2 preguntas y súmenles a más, por favor. Profe, ¿y cómo haríamos eso para saber si estamos ganando los puntos a 2 preguntas anuladas? Y el Y examen es automático, la sí, y corrección. entonces a lo que vos hiciste, yo le voy a sumar 2 puntos. Profe, quería preguntarte a modo personal, más o Ujú. menos tu estilo de preguntas en los exámenes. Sí, Me fijé que en algunos puntos eran muy finas las preguntas. sí, Y tenemos que, aparte de ver los videos de la videoconferencia, profundizar con los libros. ¿Sería así? claro. Yo no puedo evaluar 2 horas de clases. Yo no puedo evaluar solamente videoconferencia, ¿verdad? Yo en la videoconferencia yo les doy el camino que ustedes siguen, que ustedes tienen que seguir, ¿verdad? Yo les hablo de lo que tienen que profundizar, pero ustedes no pueden irse al examen sin leer el libro, Sí, entiendo. porque se van a quedar demasiado básicos, se van a quedar muy, muy cortos. Perfecto, profe. Gracias. Dale. Bueno, entonces comencemos. Voy a compartir mi pantalla. Entonces vamos a hablar un poquitito sobre las enterobacterias, ¿sí? Su nombre ya dice luego mucho, enterobacterias, de entérica, gastrointestinal, todo lo que cause enfermedades gastrointestinales lleva la palabra, el sufijo entero antes, ¿verdad? Entonces hablamos un poco de enterobacterias. Las principales características que tienen las enterobacterias en general es que son
bacilos gram negativos. ¿Sí? Todos son bacilos gram negativos. Todas las enterobacterias. ¿No? Y vamos a estudiar 5 enterobacterias que tienen más importancia clínica. ¿Sí? El resto ustedes van a ver en el material que habla, por ejemplo, de Proteus, habla de Serratia, habla de Enterobacter, ¿sí? Esas bacterias, por ejemplo, Proteus es un oportunista. Nosotros tenemos una microbiota normal, ¿verdad? A Proteus mirillabis, pero cuando hay una inmunosupresión, existe la posibilidad de tener infección urinaria por Proteus y es muy común en mujeres jóvenes que inician la actividad sexual, que son sexualmente activas. Suele haber, por ese cambio de pH y todo, más por variación de la mucosa vaginal, suele haber infección urinaria por Proteus. En la clínica encontramos bastante infección urinaria por Proteus en esa franja etaria y también en embarazadas por justamente ese cambio de la microbiota, en el pH y todo más, podemos tener infección urinaria por Proteus. Por eso le llamamos o le clasificamos como un oportunista, porque normalmente convive con nosotros sin hacernos daño, pero en esas situaciones podemos tener infecciones urinarias por Proteus. Y es una enterobacteria. Ya Enterobacter, Citrobacter, Morganella, Serratia, que también son enterobacterias, pero están directamente relacionados con infecciones en pacientes inmunosuprimidos, en recién nacidos, y algunas de esas cepas, como Citrobacter y Enterobacter, por ejemplo, tienen resistencia a antibióticos. ¿Sí? Son cepas resistentes, pero de origen intrahospitalario. Entonces, clínicamente están restringidos a esas características, ¿sí? A infecciones oportunistas o con pacientes inmunosuprimidos. Normalmente no encontramos en la comunidad, como nosotros solemos decir, en infecciones de la comunidad, estas bacterias que les cité, ¿verdad? Pero sí tenemos infecciones. ¿Qué le pasa a mí? Parece que está muy sensible mi pantalla. Pero sí tenemos, y vamos a hablar de E. coli. Sí vamos a hablar de Salmonella, de Klebsiella, de Yersinia, y de Shigella. Estas son las 5 géneros de bacilos gram negativos que forman parte y que se clasifican como enterobacterias, que nosotros vamos a hablar más puntualmente. En un tema de evaluación y en una posible discusión de casos clínicos, es importante lo siguiente, que ustedes sepan que Proteus también es una enterobacteria, pero es oportunista. Oportunista del tracto urinario. Después tenemos las otras, Citrobacter. Tenemos también Morganella, Serratia. Voy a poner acá. ¿Sí? Que estos tres están asociados
a pacientes con inmunosupresión, ¿sí? También pueden causar infecciones en en recién nacidos o neonatos, ¿sí? Y también podemos encontrar de origen intrahospitalario. También son enterobacterias, pero tienen esas características, ¿sí? Entonces, clasificamos los principales de los que causan más infecciones clínicas, ¿verdad? De los que también podemos tener, pero en un grado menor, ¿verdad? Bien, ¿alguna pregunta? ¿Puedo pasar? Ok. De esas enterobacterias tenemos que también clasificar lo siguiente. De las principales, E. coli, Klebsiella, también Shigella y Yersinia son considerados estos principalmente. E. coli y Klebsiella, de las principales, son considerados y forman parte de la microbiota normal. O sea, normalmente nosotros tenemos E. coli y Klebsiella como microbiota normal del tracto gastrointestinal. ¿Sí? Salmonella, Shigella y Yersinia no forman parte de la microbiota normal. ¿Sí? Voy a poner en otro color. No forman parte. Entonces, ¿cómo también le clasificamos a Salmonella, a Shigella y a Yersinia? Como no forman parte de la microbiota normal, son considerados como patógenos estrictos. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Que cuando se pone en contacto con nuestro sistema inmunitario, con nuestro organismo, van a causar patologías. Son patógenos estrictos. ¿Sí? Sin embargo, E. coli y Klebsiella, como forman parte de la microbiota normal, no son considerados como patógenos estrictos. Generalmente son patógenos oportunistas y todo más, ¿verdad? Y acá, como me pregunta Simoni, E. coli cifor multiresistente a antibiótico, ¿es considerado patógeno? Sí. Y vamos a hablar de las cepas que son patógenas, ¿sí? Y si es una cepa multiresistente y dependiendo del lugar donde se encuentra, es patógeno estricto. Y les cuento algo, ¿verdad? Mi abuelo tiene 94 años, ya le dije un montón de veces. Él salió de UTI, ¿verdad? Él estuvo en UTI 2 semanas, hace 2 años atrás más o menos. Y él salió con KPC, con una Klebsiella pneumonia carbapenemasa, que es una cepa multiresistente, ¿verdad? La famosa KPC. Y vive súper bien.
porque la cantidad de cepa que tiene y su respuesta inmunitaria es muy favorable, ¿verdad? Porque a él le enchufamos multivitamínico todos los días, tiene una buena alimentación, tiene un tratamiento de sus enfermedades de base, porque él es hipertenso, diabético, ¿verdad? Se puede controlar y su KPC está ahí. Cada vez que le hacemos un cultivo sale, ¿verdad? Pero si él tiene una inmunosupresión o algún cuadro que haga que esa cepa aflore, puede tener problemas. Puede tener una bacteremia o puede tener una septicemia y ahí es un problema, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiero decir con eso, verdad? Que esas cepas multiresistentes pueden ocasionar colonización en el paciente, como puede ocasionar patología dependiendo de la respuesta y dependiendo del sistema inmunitario de ese paciente, ¿verdad? Y esos pacientes que son colonizados, así como dice André, son un problema porque ellos pasan, ¿verdad? Ellos son portadores y son diseminadores por excelencia de estas bacterias. Tenemos muchos casos de colonización. Está el caso de colonización de estafilococos áureos, ¿verdad? Meticilina resistente. Está el caso de E. coli, beta-lactamasa de espectro extendido, el caso de KPC, ¿verdad? Que tenemos pacientes que colonizan, que son colonizados, pero que no desarrollan la patología, pero que lo pueden pasar a otras personas, ¿verdad? Bueno. ¿Qué características pueden tener las enterobacterias en general? Y esto, presten atención porque es una característica que se da y se analiza clínicamente. Dice, reducen nitratos a nitritos. ¿Qué quiere decir eso? Que son nitrito positivo. Todas las enterobacterias. Esa es una característica que tienen. ¿Por qué le señalo esta característica de nitrito positivo? Porque en un análisis de orina simple, se analiza en una tira de reactiva. Les voy a mostrar acá en el laboratorio. Ustedes hicieron lo que hicieron luego orina en bioquímica, usaron esta tira reactiva y viene con un montón de parámetros, ¿verdad? Y dice leucocitos, nitritos, pH, proteína, glucosa, cuerpos cetónicos, urobilinógeno, bilirrubina, sangre, ¿verdad? Entonces, si el paciente está con una infección urinaria por alguna enterobacteria, en mi tira reactiva me sale nitrito positivo. Y ojo, porque puede ser que dependiendo de la bacteria yo no tenga un proceso inflamatorio agudo. Generalmente, cuando los pacientes están con infección urinaria por Klebsiella o por Klebsiella, que es inmóvil, no tiene leucocitos en la orina, pero me sale nitrito positivo, ¿verdad? Entonces, ese es un candidato espectacular para un cultivo, ¿verdad?
Porque hay veces que nosotros interpretamos la orina, si no tiene leucocitos, no tiene infección urinaria, ¿verdad? Pero el nitrito me arroja posibles causantes de esa infección urinaria. Y también tienen que tener en cuenta lo siguiente. Cuando tenemos infección del tracto urinario superior, una ITU superior, como una pielonefritis, por ejemplo, en una orina simple yo ya no observo leucocitos abundantes, pero sí puedo identificar según las células epiteliales que se encuentran. Las células epiteliales del tracto mucogenital, principalmente en las mujeres, es una célula escamosa, ¿verdad? Una célula epitelial escamosa. Sin embargo, si la paciente está con un ITU superior, nosotros encontramos células redondas, células epiteliales redondas, ¿verdad? Y eso es indicativo si hay un aumento en una orina simple de célula epitelial redonda, porque ya da una descamación del epitelio superior, me tiene que llamar la atención. Y si me da un nitrito positivo, más todavía. ¿Por qué? Porque yo voy a tener en una ITU superior, yo voy a tener aumento de células epiteliales redondas. Yo voy a tener, si es por una enterobacteria, yo voy a tener nitrito positivo, pero yo no voy a tener aumento de leucocitos. Estos parámetros en una orina simple me tienen que guiar a que si yo tengo nitrito positivo, puede ser E. coli, puede ser Klebsiella. Esta nomás luego me tiene que asustar porque tanto E. coli como Klebsiella producen cepas resistentes. Entonces, no es que yo voy a comenzar un tratamiento por comenzar sin estar justamente, sin interpretar y sin saber si es una cepa resistente o no. Doutora, Sí, quando fala aí nesse ITU superior, a questão do aumento das células epiteliais no exame de urina, geralmente só vai dar o valor, se está alto ou abaixo, né? Assim, a quantificação. Mas se o médico tem intenção de saber qual é o tipo de célula epitelial que está sendo, está, como se for, descamando, não sei, tem como o laboratório fazer isso por laudo? Ou normalmente só faz de células epiteliais, por lá, 200.000? nosotros informamos en el laboratorio células epiteliales planas y si se encuentran células epiteliales redondas, ¿verdad? É porque no Brasil pelo menos eu nunca vi isso. Geralmente eu vejo aumento de células epiteliais, mas não tenho. De cuáles, sí, Sí. pero se puede. Y nosotros informamos en laboratorio células epiteliales planas, que son lo normal, pero de igual manera un aumento puede indicar un proceso inflamatorio, porque se están desprendiendo tantas células epiteliales, ¿verdad?, en la mucosa. Y informamos planas y informamos redondas. Redondas no tienen que haber. Si hay una célula redonda por 10 campos, me tiene que ya encender la lamparita. Porque es una célula que viene de muy lejos. A quantidade de Ah, sim. células planas também acaba sendo um marcador de coleta, né? De qualidade de coleta, né, doutora? Sí, claro, claro. Nosotros generalmente nos damos cuenta cuando la colecta de la muestra no es de una manera muy adecuada, porque nosotros tenemos un aumento de células epiteliales por arrastre, que nosotros le llamamos desnecesario, y haciendo un paralelo con los otros analitos, te das cuenta que es una contaminación, porque solamente tener célula epitelial y nada más, ¿verdad? Entonces se requiere de nueva muestra, ¿verdad? Profe, aí é enteronitrito positivo, né? Sí,
El último. Dale. Bueno. Entonces hablamos de que las enterobacterias son nitrito positivo, también son oxidasa positivo, perdón, son oxidasa negativo, ¿sí? Y tenemos fermentación de azúcares. Voy a colocar solamente fermentación de azúcar porque esta prueba de fermentación de azúcar nosotros lo vamos a hacer en el laboratorio porque es la principal prueba para diferenciar las enterobacterias. ¿Sí? Entonces en el laboratorio nosotros hacemos para diferenciar las enterobacterias. Fermentación de azúcar, hacemos la prueba también de la movilidad, ¿sí? Hacemos la prueba de una prueba que se llama indol. Hacemos también citrato y hacemos producción de ácido sulfídrico. Esto nosotros vamos a hacer en el laboratorio, en la práctica del laboratorio. Entonces yo les recomiendo a ustedes agarrar estas 5 pruebas bioquímicas: fermentación de azúcar, movilidad, indol, citrato y ácido sulfídrico, y clasificar quién de las enterobacterias es positiva y quién es negativa. Un ejemplo nada más: movilidad. Yo sé que E. coli es positivo porque tiene flagelos, ¿verdad? Yo sé también, por ejemplo, que Klebsiella es citrato positivo. Entonces los vamos clasificando. ¿Para qué les pido que clasifiquen? Porque allá cuando hagamos la práctica de enterobacterias en el laboratorio, ustedes van a analizar sus resultados. Ustedes van a tener su bacteria, ¿verdad? Le van a hacer estas pruebas bioquímicas que yo les estoy mostrando acá y va a salir positivo, positivo negativo, positivo indol, positivo para movilidad. Entonces con la tabla que ustedes van a hacer, van a poder ir descartando y van a decir, esta es una E. coli, ¿verdad? O es una Doutora, no caso, se você vai querer ser tão específica assim, por exemplo, o indol, o Shigella, se eu não me engano, ele é variável, ele pode depender da cepa. Aí você vai querer assim que a gente diferencie a cepa tal da Shigella, pode ser positivo para o indol ou negativo para o indol. Buena pregunta, Gaby, porque pueden colocarles variable, porque las cepas que nosotros vamos a trabajar son cepas del ambiente, ¿verdad? Entonces son las cepas, las que son resistentes, las que son indol positivo para Shigella, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, generalmente las cepas que nosotros vamos a trabajar no son malas, no son tan malas. Entonces no vamos a tener ese problema. Y no es necesario que diferencien por cepas, ¿verdad? Bueno, entonces esto queda a ustedes como tarea de la casa, ¿verdad? Cuando estudien y cuando miren el material de enterobacterias, preparen este cuadrito de diferenciación de pruebas bioquímicas que diferencian las bacterias, ¿sí? Que yo pregunto, gente, yo pregunto en el examen, ¿cuál de las enterobacterias es citrato positivo? ¿Verdad? ¿Cuáles son movilidad negativa? ¿Por qué pregunto eso? Porque eso nosotros vamos a desarrollar de nuevo en la práctica, ¿verdad? Entonces son contenidos que se repiten y que hay que saber, ¿verdad? Bueno, esto es con respecto a propiedades
¿sí? Propiedades bioquímicas. Ahora vamos a hablar un poquitito sobre las propiedades antigénicas, ¿sí? Siempre de las enterobacterias, para los que llegan recién, ¿verdad? Propiedades antigénicas. Las enterobacterias producen 4 tipos de antígenos, ¿sí? Principales. Yo estoy hablando de generales, propiedades antigénicas generales. Porque después, cuando nosotros vamos a hablar de cada bacteria, tienen propiedades antigénicas específicas, ¿sí? Estas son las generales. Producen antígeno somático o que son carbohidratos de pared, ¿verdad? Producen antígeno flagelar H, que le da la movilidad. Les voy a colocar abajo sus nombres. También producen antígeno capsular K. Y algunas cepas, muy raro, por eso le coloco como último, producen antígeno fimbrial. Este es un antígeno somático que es un carbohidrato de pared. Esto es flagelar, que le da movilidad. Esto es capsular. Aquellas enterobacterias que tengan cápsula van a tener antígeno K, ¿sí? Y este es el antígeno fimbrial, de las fimbrias. Doutora, uma dúvida. Porque tem literatura que traz como movilidade e tem uma que traz como motilidade. Pensando que seria movilidade o antígeno AT, tem alguma coisa a ver com aquela propriedade bioquímica de motilidade? Sí, entonces, ahí vos se mató a charada. Los que son móviles van a tener antígeno flagelar, como E. coli. ¿Verdad? ¿Quién más es móvil? Salmonella es móvil. Salmonella tiene antígeno flagelar también. ¿Sí? Yersinia también es móvil. Perdón, Shigella también es móvil. Si no me engaño. Me corrigen, por favor. E Yersinia. Eu acho que Shigella não é móvel, que é móvel é Ecina. Não sei. Yersinia. Não, mas na minha anotação que eu tinha visto, mas como eu comentei com você, tem umas variâncias no. Vamos a salir de la duda. Voy a abrir acá el libro. Sim. Não é questão do grau Celsius, que Para Yersinia. que ela é móvel até 25 e acima de 37 ela é imóvel? Shigella é imóvel e Yersinia é isso daí, Lucas. É, né? Sí, sí, hay algunos que son movilidades variables. Sí. Yersinia. Yersinia es movilidad variable. Pero tiene antígeno flagelar. Doutora,
Sí, E no vídeo que foi lançado na plataforma, acho que quando eu falei do questão do grau, né? Ele fala também que quando, eu não sei se eu entendi certo, no reservório, no caso no reservório, vai ser móvel, e quando ele vai chegar no hóspede, que aí que ele vai ser imóvel, isso também? Não sei se eu entendi direito isso. bueno, existe, Yersinia es movilidad variable, ¿verdad? Y depende de la cepa también. Depende de la cepa, depende de la temperatura y de su poder patógeno, ¿verdad? Hay veces que Yersinia, dependiendo de la cepa, llega al organismo y ahí desarrolla la movilidad, ¿verdad? Para ser invasivo, para ser una patología invasiva. Entonces de ahí podemos tener las patologías por Yersinia invasivas, ¿verdad? Gracias a la movilidad, gracias al antígeno flagelar. Graças a Deus. Bueno. Entonces, otra característica que le puedo señalar acá, puntuando en el antígeno capsular en Salmonella, se llama antígeno BI. No se llama antígeno K, se llama antígeno BI. Entonces, en alguna bibliografía ustedes van a encontrar antígeno BI en Salmonella, quiere decir que tiene cápsula. ¿Sí? Y generalmente las cepas que tienen cápsula están directamente relacionadas con patogenicidad, con la forma grave de la patología, ¿verdad? Algunas cepas de E. coli que tienen cápsula pueden causar formas graves como por ejemplo meningitis, infecciones pulmonares y todo más están relacionados con la cápsula, que es también antifagocítica acá, ¿verdad? Y lo mismo en la salmonela, que tiene cápsula, ¿verdad? Y tiene una acción antifagocítica y está relacionado con el cuadro de Salmonella typhi, de la fiebre tifoidea, ¿verdad? Gracias a su inhibición del sistema del complemento también. El antígeno somático o el antígeno a base del carbohidrato de pared son carbohidratos, ¿verdad?, que se encuentran en la pared celular y son considerados endotoxinas, que están relacionados justamente con la probabilidad de desarrollar septicemia. Entonces, las bacterias que tengan antígeno somático pueden producir, es un factor de virulencia importante en la bacteria y pueden producir este cuadro septicémico, ¿sí? ¿Cómo se da la septicemia, que me preguntaron acá, verdad? Nosotros tenemos que ver que la multiplicación celular de las bacterias, que es por fisión binaria, dependiendo de las bacterias, se da cada 2 horas, ¿verdad? Entonces el crecimiento de las bacterias, el crecimiento potencial se da en las primeras 24 horas, ¿verdad? Si la bacteria contiene propiedades antigénicas que son inhibitorias del sistema inmunitario, como las proteínas estructurales, como las endotoxinas, como cápsula, son móviles y se multiplican a grande velocidad, son esas bacterias que pueden causar septicemia, ¿verdad? Uno por la velocidad de propagación y otro por las propiedades antigénicas que son inhibitorias del sistema inmunitario, ¿verdad? Cuando las bacterias son más patógenas, como E. coli, la enterohemorrágica, Pseudomonas aeruginosa, Streptococcus pneumoniae, Neisseria meningitis, ellos tienen un poder de propagación, un tiempo de división de 2 horas más o menos,
Entonces, en las primeras 24 a 48 horas llegan a un pico de multiplicación de 10 a la octava más o menos, ¿verdad? Entonces se dividen muy rápido. Sin embargo, bacterias como Mycobacterium tuberculosis, Mycobacterium leprae, tienen una división de cada 8 horas. Tienen una división muy lenta, ¿verdad? Y eso se ve mucho en el cultivo. Estas bacterias que se dividen muy rápido en un medio de cultivo crecen en 24 horas. Sin embargo, para diagnosticar tuberculosis, por ejemplo, no se cultiva porque tarda demasiado en cultivarse por el tiempo de división celular, ¿verdad? Que cada 8 horas una célula madre origina 2 hijos. Sin embargo, en los cocos gram positivos, cada 2 horas tenemos una división celular. Entonces, el crecimiento y la propagación es mucho más rápido. Bien. Hablemos entonces de las bacterias de forma individual, ¿verdad? Vamos a hablar un poquitito entonces de E. coli. ¿Qué tenemos que saber de E. coli? Lo primero que tenemos que saber de E. coli es que puede causar cualquier tipo de cuadro clínico. E. coli exactamente, Bruna, lo que es la fase de crecimiento exponencial. Sí, exactamente eso. ¿Qué sabemos de E. coli? Sabemos ya que forma parte de la microbiota. También es considerado un oportunista, perdón. ¿Sí? Causa generalmente, infecciones urinarias. Y les soy bien sincero, en la clínica, 80%, si no es más, de las infecciones urinarias es causado por E. coli. 80% de casos de infecciones urinarias están causadas por E. coli. 80% de la clínica. Muchos. El resto puede ser Klebsiella, puede ser Staphylococcus aureus, Pseudomonas, ¿verdad? Pero la mayoría de los casos es por E. coli. También puede causar infecciones respiratorias. Profe, permite Sí. pergunta. Esses casos aqui de infecção urinária tem uma porcentagem que é maior nas mulheres? ¿Cómo no entendí? Nas mulheres tem uma porcentagem maior dentro desses 80% aqui, a maioria é mulher? Sí. Mayoría mujer. Y eso es interesante porque por la anatomía femenina nosotros somos mucho más propensas a desencadenar infecciones urinarias justamente por la proximidad justamente de la uretra, el uréter, que el camino que debe recorrer la bacteria es mucho más corta como para poder colonizar, ¿verdad? Entonces, la anatomía femenina, favorece a las infecciones urinarias, pero después tenemos que analizar microbiota normal, tenemos que analizar mucosa, tenemos que analizar pH, ¿verdad? Que está totalmente preparado como para evitar una infección urinaria, ¿verdad? Solo que existen ciertos parámetros, ¿verdad? Ciertas situaciones ambientales también que desequilibran el pH vaginal, desequilibran la mucosa, ¿verdad? Y podemos tener infecciones urinarias. En niñas lactantes,
90% de los casos de infección urinaria por E. coli es por contaminación, ¿verdad? Tenemos casos de infección urinaria en bebés por contaminación fecal, ¿verdad? Como están tan próximos, E. coli no es microbiota normal del tracto genital, pero sí del tracto anorrectal. Ahí encontramos E. coli, hacen fiesta, están en Ibiza E. coli ahí, ¿verdad? Pero llegan a la mucosa genital, que no es su lugar, colonizan infección urinaria. ¿Verdad? Entonces, por eso tenemos muchos casos por contaminación, principalmente en niños, ¿verdad? Por esa proximidad. Profe, Sí, por, por, eh, pro- por ejemplo, hay algunas causas de infecciones urinarias, más en mujeres, por ejemplo, y en el invierno, cuando está muy frío. ¿Por qué hay esa correspondencia? Y, por ejemplo, si ella está con una voluntad de orinar y, por ejemplo, muy frecuente, en invierno, todo el tiempo, por ujú. causa del invierno hay la contracción de músculo Sí. liso y todo más. Bueno, pero ¿por qué hay esa relación de temperatura fría y infección urinaria? Y también por asegurar la voluntad de orinar. Y eso causa probablemente una infección urinaria también. Qué buena pregunta. Te agradezco muchísimo por esa pregunta, la verdad. Bueno, existe existe un estudio que señala justamente la, eh, el acto, ¿verdad? El hecho de atajar la micción promueve y facilita la colonización de las bacterias, ¿verdad? La orina lleva por arrastre, elimina muchísimas bacterias por arrastre, ¿verdad? Cuando nosotros atajamos más, imagínense, cuando nosotros dormimos 8 horas, ¿verdad? Ustedes estudiantes de medicina me imagino que duermen 3 horas, pero vamos a suponer las personas normales dormimos 8 horas, ¿verdad? 8 horas. Vos tenés frío, no te levantás para hacer pipí, atajás, te despertás y después recién, en 8 horas, si es una bacteria de división fácil como E. coli, en 8 horas se dividió, ¿cuánto? 4 veces. Entonces coloniza y aumenta la cantidad de bacterias cuando atajamos la orina, ¿verdad? Coloniza, facilita la colonización y más todavía si hay una contaminación fecal ahí, coloniza mucho más fácilmente, ¿verdad? También facilita la temperatura de la ducha vaginal en esos casos. Hay muchas mujeres que utilizan la ducha vaginal en temperatura más o menos tibia y las bacterias saben que sobreviven a 37 grados, en agua caliente, morna, ¿verdad? Eso facilita también, ¿verdad? En la ducha vaginal, como yo le había dicho uno de estos días en la práctica, no es recomendable hacerlo sistemáticamente, ¿verdad? Porque elimina microbiota normal, desestabiliza el pH vaginal y eso proporciona justamente el crecimiento de bacterias oportunistas. Y más todavía si lo hacemos con el agua a una temperatura de que superior a 25 grados para arriba. A las bacterias les gusta esa temperatura, colonizan también, ¿verdad? Pero como les digo, generalmente se da por contaminación, ¿verdad? Y generalmente se da por colonización de contaminación fecal, ¿verdad? Ahora bien, respondiendo a esa pregunta de por qué se da en el invierno más un aumento de infecciones urinarias, podemos verlo por esos parámetros, pero puntualmente prometo que voy a investigar el por qué, ¿verdad? Pero podemos asociarlo con esas circunstancias, ¿verdad?
Estábamos en E. coli, ¿verdad? Que causan infecciones urinarias, infecciones respiratorias, también pueden causar cuadros meningios, meningitis, pero meningitis está relacionado con recién nacidos o neonatos. ¿Sí? Y meningitis también está comprobado que está relacionado con la cepa E157 de E. coli. Bueno, estos son los cuadros más, más comunes, pero principalmente podemos tener por E. coli cuadros gastrointestinales. ¿Sí? Y en estos cuadros gastrointestinales me quiero detener porque existen 5 cepas, si no es más, ¿verdad? De E. coli que causan cuadros gastrointestinales. Y ojo, ojísimo, gente, pregunta de examen. Diferencia entre las cepas de E. coli, ¿sí? Tenemos la E. coli enteropatógena. ¿Sí? Les voy a colocar en otro color. La E. coli enteropatógena tiene la siguiente característica. Suele causar diarrea en niños, ¿sí? ¿Sí? Niño de edad escolar, ¿sí? Lactante y de edad escolar suele causar cuadros gastrointestinales, ¿sí? El paciente presenta, el niño presenta malestar general, puede presentar febrícula, ¿sí? Causa justamente diarrea con presencia de mucus, ¿verdad? Diarrea, mucus. Y se puede encontrar en un análisis de materia fecal o de sangre oculta. Hay presencia de sangre, pero muy poca en las heces, ¿verdad? Sangre en heces, pero muy poca. Este cuadro enteropatógena tiene una evolución favorable, ¿verdad? Se le tiene que tratar al niño con reposición de líquido, hidratación, se trata la fiebre, ¿sí? Tiene una evolución de 24 a 48 horas, después el paciente se cura solo, pero hay que hidratar. Tratamiento antibiótico no hace falta, ¿verdad? Se trata los síntomas, se trata la fiebre, si tiene febrícula, se trata el dolor, el malestar, ¿verdad? Y se trata hidratándole, se le hidrata, pero no es necesario un tratamiento antibiótico porque es autolimitante, ¿verdad? En las 48 horas después va a dejar de tener fiebre el niño, va a dejar de tener diarrea. Como yo siempre les digo, la diarrea
no se frena. ¿Qué hace el sistema inmunitario cuando tiene diarrea? Trata de eliminar la bacteria, ¿verdad? Fuera de acá E. coli, le dicen. Entonces, elimina diarrea, y tiene más o menos en la enteropatógena, tiene de 4 a 6 deposiciones cada 2 horas, las primeras 24 horas. Y tiene un periodo de incubación de más o menos 6 horas. Entonces, si el niño tomó agua contaminada o metió caca de perro en su boca y entró en contacto con E. coli, 6 horas después va a empezar a tener diarrea. Es su periodo de incubación, ¿verdad? Y en los niños es súper común. Los niños meten todo en su boca. Vos te das la vuelta y ¿qué? Está un gato dentro de su boca, normal. ¿Verdad, Natalia? Sim, prof, verdade. ¿Verdad, Fabio? Sim, sim. Lo que tiene, Natália está com bem em banho. Acabou de chegar de y lo que tienen hijos me van a dar la razón. Entonces entran en contacto con esas bacterias y tienen diarrea. Y después de un día de diarrea ya pasó ya, ¿verdad? Entonces es normal. Después tenemos la E. coli enterotoxigénica, otra cepa. Sí, juguetes, acá como dice Janet, es lo más normal que ponen en su boca. Si tragan monedas, chicle. Usted no sabe la cantidad de materia fecal de niño que me llega en el laboratorio con chicle. No le den gomas de mascar a las criaturas, por favor, porque sufren si tragan. Y el chicle no se digiere, entonces se elimina por las heces. Entonces piensen bien antes de darle chicle a las criaturas. Exactamente, menos mal que sale, pero hay casos, yo ya vi casos donde se queda pegado en la mucosa y el pacientito no puede defecar porque se queda pegado el chicle y no puede. Y es peligroso, gente. Peligroso eso. Bueno, la enterotoxigénica está relacionada con un cuadro clínico que se llama diarrea del viajero. Se da más en adultos, diarrea del viajero. Diarrea del viajero es un cuadro clínico justamente causado por la enterotoxigénica, porque esta cepa de E. coli enterotoxigénica produce dos tipos de toxinas que son resistentes a la temperatura, son termolábiles y termoestables. Entonces pueden vivir por mucho tiempo en el agua. Y les apuesto que más de uno de ustedes brasileros que vinieron a Paraguay y tomaron por primera vez agua de acá tuvieron diarrea. Sí, sí. Sí, profe. ¿Vieron? Quando eu cheguei acá, eu fiquei com medo de comer, porque era um país novo. E assim que eu cheguei, bebi água. Não sei se foi porque eu fiquei pouco desidratada, bebi pouco, não sei o que foi, mas eu tive muita diarreia e vômito e não parava. Os chicos estavam arrumando o guarda-roupa e eu não conseguia parar para ver se estava tudo certo. Eu só sabia, eu fiquei muito desidratada, fiquei muito mal. Daí tive que tomar Dramin, aí eu apaguei. Aí como eu apaguei, passou, acabou. Mas fue terrible. Pero, y bueno, y acá tenemos un vivo ejemplo de diarrea del viajero, ¿verdad? Que es causada por una E. coli enterotoxigénica. Y eso pasa porque, y una vez que vos tenés, ya sos resistente, ¿verdad? Tú ya te acostumbras, ¿verdad? Pero eso es lo que da, ¿verdad? Y es esta cepa que se encuentra en el agua. Nosotros hacemos un análisis de agua
Y se encuentran coliformes fecales, pero en cantidad considerable. Si nosotros encontramos más de lo normal, esa agua no es potable. Pero para que el agua sea potable, se tiene una cantidad controlada de coliformes fecales. Pero si nunca tuviste contacto con ese tipo de agua, vas a tener diarrea por esta cepa, ¿verdad? Voy a desligar el mensaje porque el chat porque quiero leer y me desconcentro. Tiene una característica de que causa diarrea acuosa, ¿sí? Sí, escucho. Una pregunta, ¿y no será de repente por la composición del agua acá es diferente con la del Brasil, por ejemplo? ¿No podría ser? Claro que podría ser por las cepas que existen también. Lo mismo, nosotros nos vamos allá y hay una cepa diferente o algo así, podemos tener, ¿verdad? Yo en uno de los viajes que tuve diarrea 2 días. 2 días, diarrea del viajero, ¿verdad? Pero yo ya sabía, pero es horrible, ¿verdad? Que no puedo hacer nada, te vas al pedo del lugar, no puedo hacer nada por 2 días. Profe, minha família não gosta mais de viajar nas praias de Santa Catarina porque sempre todo mundo fica com virose. Sí, pero en las playas de Santa Catarina hay sí, virus de Norwalk principalmente, no coman mariscos por ahí nomás, por favor, pero sí. Rotavirus, también hubo un surto de rotavirus hace poco tiempo. También ya escuché hablar, ¿verdad? ¿Y ustedes saben por qué? ¿O se imaginan por qué? Achei que era por causa da água lá. Vamos a desbloquear un nuevo nivel, ¿verdad? Microbiota normal da região. Microbiota normal de los bañistas. Cuando hay mucha gente, principalmente en temporada de verano, muchísima gente se baña al mismo tiempo y el agua no corre tanto, ¿verdad? Entonces se transforma en un caldo de cultivo, no solo en Santa Catarina, en cualquier playa, en cualquier piscina, en cualquier lugar cuando hay muchísima gente, podemos tener esa posibilidad, ¿verdad? Yo, por ejemplo, me contaminé en Río de Janeiro, tuve una diarrea de 2 años, de 2 días. Y es porque había mucha gente, era época de carnaval inclusive. Todo el mundo se va al baño, al baño mar, ¿verdad? Entonces ahí no existe nada, ¿verdad? Y más todavía si viene una ola gigante y te va en el agua, ya tragaste todo el agua, ya fuiste, ya saliste resistente ahí, qué sé yo, al virus de ébola más o menos. Hay un refresco de pipí. Bueno, ahí continuamos, gente, porque ustedes me estiran a mí la lengua y yo no paro más, ¿verdad? Hay diarrea acuosa, contracciones musculares también, contracciones abdominales leves, tenemos deshidratación, claro que sí. Y también podemos tener vómitos y náuseas. ¿Sí? Esto también tiene un periodo de incubación de 6 a 8 horas y tiene una evolución positiva, favorable, autolimitante de 72 horas como máximo, pero es de comienzo intenso. En las primeras 24 horas vos vas a tener más de 4 deposiciones por hora, ¿verdad? En las primeras 24 horas. Y esto después va cesando y vos te curas en menos de un máximo de 72 horas, ya se cura solo, pero hay que hidratar, porque las primeras 24 horas son intensas.
Tratamiento antibiótico no hace falta tampoco, ¿sí? Porque te curas en 72 horas. ¿Para qué? Después tenemos la E. coli enteroinvasiva. La E. coli enteroinvasiva es una de las cepas que contiene una toxina que se llama toxina Shiga también, que causa lesiones en el colon, ¿sí? Entonces causa invasión de las células epiteliales, de las células del colon, ¿sí? Causa multiplicación intraepitelial local y causa una lesión en el colon. Puede causar. Y la consecuencia de esta cepa podemos tener colon irritable, lesión del colon, y solamente se detecta con una endoscopía para ver las lesiones, ¿verdad? Profe, Sí, ¿es invasiva? ¿Es solo invasiva? ¿Y qué está escrito abajo? tiene una toxina Shiga igual a la de Shigella. Ah, chica. Dale, gracias. La enteroinvasiva sí es más complicado, ¿verdad? Porque causa disentería. Disentería es un cuadro diarreico prolongado y profuso de más de 72 horas. Con la E. coli enteroinvasiva ya se necesita tratamiento antibiótico, porque la diarrea puede durar 8 días, un montón, ¿verdad? Y eso es lo que le caracteriza a la disentería. La Shigella también, la Shigella causa disentería basilar, dice, ¿verdad? Es el cuadro disentérico de más de 72 horas en adelante, entonces hay que ya hacer un tratamiento antibiótico para esta cepa. Y ustedes probablemente se preguntarán, ¿se hace cultivo para el diagnóstico? Generalmente no, generalmente ya se sabe que es una enterobacteria, si no es E. coli va a ser Shigella, porque solamente las dos causan disentería basilar. Entonces ya se da un tratamiento antibiótico para bacilos gram negativos de amplio espectro, solucionado. ¿Qué le vas a hacer esperar al tipo que está con 8 días de diarrea y le vas a hacer esperar más 3 días por su cultivo? No, señores, dale antibiótico. Puede causar también colitis, que es la inflamación del colon, ¿no? Colitis, también puede causar colitis pseudomembranosa, igual que el Staphylococcus aureus, ¿sí? La materia fecal presenta mucus, presenta pus, es una materia fecal purulenta. Entonces, si yo tengo pus, ¿qué tipo de célula voy a tener? ¿Qué tipo de célula voy a tener en un mucus, un frotis de mucus fecal? Neutrófilo, No, solamente neutrófilos. macrófago. Leucocito T. Leucocitos. En un frotis de mucus fecal, que es un análisis que se hace bastante en el laboratorio, cuando hay una E. coli enteroinvasiva, se encuentra mucus en frotis de mucus fecal, se encuentra leucocitos abundantes y se encuentra hematíes abundantes también. Doutora, Sim. quando encontra pus, tem alguma coisa a ver com... Tem alguma coisa relacionada com proteína M, que é a questão da supurativa ou não? En esta bacteria no. En esta bacteria que se encuentra pus está relacionada con la invasión de las células epiteliales del colon que activa un proceso inflamatorio. ¿Sí? Gracias. Entonces, esa invasión está relacionada con la producción de pus. Professora, Sí. essas bactérias de infecções recorrentes, pode ser
pode ter alguma coisa relacionada com câncer de colo retal, não? Sí, puede. Esta cepa principalmente. Sí, totalmente. Pero para que dé un cáncer transcurra muchísimo tiempo. Y eso está relacionado cuando el tratamiento no es efectivo, ¿verdad? Y la cepa se queda colonizando esa área y queda alterando las células del epitelio. Pero puede. Coli enteroinvasiva y la enterotoxigénica, la enterohemorrágica son considerados como bacterias oncogénicas, al igual que el Helicobacter pylori, que también es considerado una bacteria oncogénica. Puede causar cáncer, sí. Graças. Después que tenemos la E. coli enterohemorrágica, que les voy a colocar en otro porque acá ya no entra. La E. coli enterohemorrágica, su nombre ya dice todo, ¿verdad? La E. coli enterohemorrágica es una de las cepas más patógenas de la E. coli, ¿verdad? Está relacionado con la cepa O157H7, ¿sí? Que es la cepa enterohemorrágica de la E. coli. Causa justamente diarrea sanguinolenta, por invasión del epitelio, ¿verdad? Tracto intestinal, causa diarrea sanguinolenta, a menudo febrículas, ¿verdad? Pero puede ser, la mayoría de los casos de la enterohemorrágica son casos afebriles, pero en algunos casos podemos encontrar febrículas, pero no una fiebre muy prolongada y acentuada, ¿sí? Se presenta con dolor abdominal también. Y está relacionado con un cuadro clínico que se llama síndrome hemolítico urémico. Solamente la cepa E. coli enterohemorrágica puede causar el síndrome hemolítico urémico. Hemolítico o qué, prof? Urémico. Síndrome hemolítico urémico. Y el síndrome hemolítico urémico está relacionado con el daño renal, ¿sí? Cuando los vasos sanguíneos de los riñones, ¿verdad? Se inflaman por presencia de esta bacteria y causan daño, ¿verdad? De esas células, causando, por ejemplo, producción de pequeños coágulos sanguíneos, y eso va atravesando las vías urinarias y va causando problemas. Por eso lo que en la diarrea sanguinolenta, cuando por E. coli enterohemorrágica, está relacionado con este síndrome justamente por la afección de las células renales, ¿verdad? Por producción de pequeños coágulos en la presencia de esta toxina, porque esto también produce una toxina que se llama verotoxina. Eso es importante. Entonces, el síndrome hemolítico urémico está relacionado con la presencia de esta toxina.
o también le llaman SUB. La misma cosa. Que es una toxina invasiva, ¿sí? Y que puede llegar hasta las células renales. Cuando hablemos de Shigella principalmente, solamente vamos a hablar de la Shigella dysenteriae, ¿sí? Que es el principal agente causal de la disentería basilar, ¿sí? Las otras especies como la Flexneri, la Sonnei, tenemos casos clínicos pero no son tan relevantes como la disentería. Y la misma cosa, gente, para la salmonela. Anoten que la salmonela, vamos a estudiarle a la salmonela entérica y vamos a estudiarle a la salmonela tifi. ¿Sí? La siguiente clase vamos a hablar sobre salmonela más puntualmente, porque la clasificación de salmonela es complicada, porque existen más de 50 variaciones de salmonela tifi para tifi. Y vamos a hablar en un caso clínico de las diferencias de estos cuadros, ¿sí? Otra característica también que tenemos que tener en cuenta de la E. coli es que puede tener una cepa que se llama cepa BLE. ¿Qué significa BLE? Es una cepa que es resistente a antibióticos beta-lactámicos de amplio espectro. La cepa BLE significa beta-lactamasa de espectro extendido. ¿Sí? Entonces, la E. coli BLE es resistente a todos los antibióticos beta-lactámicos. Anoten nomás así que yo le estoy preparando una clase exclusiva de antibióticos, ¿sí? Que después vamos a hablar de quiénes son los beta-lactámicos. No solamente E. coli es BLE, hay otra bacteria también que es BLE, Pseudomonas aeruginosa. También puede producir una cepa BLE, Pseudomonas aeruginosa, ¿sí? ¿Y cuál es la diferencia que existe entre BLE, que ya hablamos, y KPC, que son siglas que tenemos que aprendernos, ¿verdad? KPC, y les voy a colocar acá, BLE es beta-lactamasa, ¿verdad? De espectro extendido. Y KPC es Klebsiella. Klebsiella es una enterobacteria, ¿cierto? Neumonía. Carbapenemasa. Entonces quiere decir que existe una cepa de Klebsiella pneumoniae que produce una enzima que se llama carbapenemasa. Entonces la carbapenemasa inhibe totalmente la acción de cualquier antibiótico carbapenémico. ¿Sí?
ningún antibiótico que sea carbapenémico va a funcionar con esta cepa. E existen muchísimos. Sí. KPC, ele é uma bactéria hospitalar, é isso? Pero lastimosamente ya tenemos, ahora mismo tenemos ya circulación comunitaria de KPC. Ah, ok. E é tratado com antibiótico ou não se trata com antibiótico? Ahí está el problema. Depende del tipo de carbapenemasa, porque nosotros tenemos metalocarbapenemasa, ¿verdad? Entonces, existen 3 tipos de carbapenemasas. La más complicada de tratar es la metalocarbapenemasa, porque inhibe mayor cantidad de antibióticos y te terminas quedando sin opción, ¿verdad? Pero si es otro tipo de carbapenemasa, se puede tratar, solamente que es muy difícil de eliminar, el paciente queda colonizado, ¿verdad? Realmente que en la fase aguda se trata, solo que no se elimina. Perdão, pode continuar. E ele atinge trato respiratório também ou não? También, tracto respiratorio, tracto gastrointestinal, sí, puede causar cuadros respiratorios. Cuando causa cuadros respiratorios como neumonía por Klebsiella pneumoniae, no es muy tratable, no es muy bueno el pronóstico. Entendi, graças. Doutora, em relação ao IgG, em nenhum desses casos. Buena pregunta. Estas son bacterias intracelulares, entonces no producen muchos anticuerpos. Y su respuesta inmunitaria es diferente luego, ¿verdad? Tenemos más proceso inflamatorio, más destrucción tisular, ¿verdad? No tenemos tanto respuesta humoral. Pero, profe, para identificar essas bactérias, específicamente KPC o BLE, tiene que hacer antibiograma o test específico para saber. No es solo antibiograma, creo, que para identificar eso, porque antibiograma es más general, pienso, ¿no? No sé cómo están haciendo Claro. ahora. Bueno, nosotros, por ejemplo, yo en el laboratorio hago lo siguiente. Yo hago el antibiograma y si en el antibiograma me sale resistente para antibióticos carbapenémicos, en el caso de KPC, yo hago análisis específico para identificar el tipo de carbapenemasa que produce. Entonces se informa si es una metalocarbapenemasa, una oxicarbapenemasa, qué tipo de carbapenemasa produce esa cepa. ¿Sí? Y en el caso de BLE se hace por antibiograma. En la metodología convencional, ¿verdad? Se prueban todos los antibióticos que son beta-lactámicos, y si los beta-lactámicos de primera, segunda, tercera y cuarta generación salen resistentes, se informa que es una beta-lactamasa de espectro extendido. Así, gracias. De nada. ¿Alguna pregunta más, gente? Les quiero dejar tarea para la casa. Sobre la asistencia, profe, no está apareciendo. Voy a anotarle todo acá lo que quiero de ustedes para la semana que viene y ya le habilito la asistencia, ¿sí? Y también las preguntas de la prueba, profe, no van a estar, ¿cómo se dice? Disponibles para saber las respuestas correctas. ¿Qué puntualmente? ¿Ustedes quieren el gabarito? ¿O qué? Sí, sí, el gabarito. Porque não aparece, para mim, por lo menos, não aparece. Para saber o que a gente errou, na verdade, professor. Já se retirou, professor. Sí, ¿y cómo van a saber si ya no está?
tengo que hablar un poco con la gente de la plataforma para ver cómo... Seria muito bom, prof, saber o que erramos para não errar mais. Porque eu achei a prova muito difícil. Meu Deus. Doutora, tem uma opção de questionário que a gente vê o percentual de respostas, vê qual o correto. Eu acho que a prova pode ser colocada nessa opção na plataforma. Sí, pero yo creo que salió porque mucha gente me dijo su puntaje. Yo no sé qué pasó. Doutora, porque só dizia que estava errado, não dizia qual era a certa. É só ver o que A gente quer saber qual era a certa, no caso. Exato. Só dizia número Si de ya acerto. saben, y si ya saben lo que está errado, ya saben lo que está cierto. Não, só sabe a puntuagem. Quer saber qual foi os que eu errei. Que eu tirei 22. Eu achei que eu ia tirar mais. Mais que um. Eu também acho. Está errado, não adianta. Yo voy a ver cómo se hace eso en la plataforma porque no soy yo la que configuro el examen. Vamos a ver si se puede configurar y aparece otra vez para ustedes. E los Doutora, é pontitos, possível profe. porque na prova de fisiologia, pelo menos no último ano, dizia embaixo da questão, na revisão aparecia qual que era a resposta correta. Então é possível configurar assim. Yo sé que se puede configurar, pero yo creí que configuraban así la gente de la plataforma. Entonces tengo que ver con ellos. Esa parte, ¿verdad? Porque no, como les digo, no fui yo la que configuré el examen. Pero vamos a ver si podemos rescatar alguna información del examen. Prof, é só imuno que você estuda e não sabe nada? Ou bactéria vai acontecer assim também? ¿Quieren que le hable como profe o quieren que le hable como alumno? Aluno. Soy profe. Profe, es muy fina las preguntas, profe. No sé no sé lo que ustedes me dicen cuando me dicen que es muy fina. ¿Qué es lo que eso es? A profe pede muito detalhe. Y bueno, ¿y qué es lo que quieren que le pregunte? Haga pregunta directa. No existe eso, gente. No existe. Tenés que preguntar qué es la microbiología, qué estudia la microbiología. Tengo que preguntar, ¿qué color el caballo blanco de Mariscal? Algo así, ¿verdad? Sí, así mismo. Se dejen de joder, gente, con esas preguntas. Eu acho que o que pegou a maioria foi ter que saber se é beta, se é alfa ou algo assim. Pero yo les digo sinceramente del fondo de mi corazón, no le entiendo yo a los alumnos. Hace 5 años que yo doy clase y no le entiendo a los alumnos, ¿saben? ¿Hago examen difícil? No, porque es súper difícil. ¿Hago examen fácil? No, porque soy re injusta y estudié demasiado y el examen estaba muy fácil. No es nivel medicina. Y bueno. Tenho certeza que a gente nunca falaria isso. Y bueno, ya no sé. Entonces voy a hacer nomás preguntas difíciles. Imagina a vida de Jesus, hein, doutora? ¿Verdad? Ni Jesus agradou todo mundo, diz, né? Exactamente. Video 1 y video 2. Y ahora hice un descargo porque esta semana de la práctica, y eso que todavía no le vi a sección C, esta semana en la práctica fue difícil porque yo les saludaba a los alumnos, hola, profe, ¿qué examen? No me decían hola, me decían profe, y el examen, y yo ya me retiro lentamente. Video. Sección C, lo olvidó otro. Entonces van a puntuar
quiero que me hagan justamente diferencias de cuadro clínico. Diferenciar cuadro clínico. Hagan un resumen diferenciando el cuadro clínico de estos dos. Características bioquímicas también, pruebas bioquímicas. ¿Sí? Métodos de diagnóstico. Yo me río acá de ustedes cuando leo el chat. No me desconcentren, por favor. Bien. En síntesis, lo que yo quiero de ustedes para la semana que viene es que vean estos 3 videos de enterobacterias 1, 2 y pseudomonas, que preparen un resumen con estos puntos principalmente y vengan preparaditos para hacer interpretación de cuadro clínico. ¿Sí? No copien de su compañero, ya les aviso. Estamos, gente. ¿Puedo sacar mi pantalla? Y ahora que veo este de Moane, copien del año pasado, está con muchísimos errores esos resúmenes, ¿sí? Yo cobro un porcentaje por corregir los errores de los resúmenes que compran. Que tiene errores, sí. Entonces atiendan, hagan sus propios resúmenes. Muy bien, muy bien, muy bien. Voy a habilitarle la asistencia, ¿sí? Entonces, por favor, queda esa tareita para la semana que viene, porque yo les voy a traer unos 5 casos clínicos por ahí y vamos a hacer abierto, ¿sí? Voy a habilitar el micrófono de Lucas Alan, por ejemplo, y le voy a preguntar. Voy a habilitar el micrófono de Cristina y voy a preguntarle. ¿Sí? Y va a valer la asistencia, ¿tá? Porque me van a decir, ay, no me voy a conectar nomás. Que comiencen los juegos, ¿verdad? Les digo nomás, gente, yo soy buenita, no tengan miedo. Acho que eu Conéctense. vou ter que faltar a próxima aula. Les digo nomás, gente, yo les digo así brava y después normal otra vez, ¿verdad? No se asusten. Bien, gente, no tengan miedo de otras materias como fisio y bioquímica, pero micro. Esas materias sí pueden tener miedo. Palabras de una bioquímica, ¿eh? Bueno, gente, nos vemos la semana que viene, ¿sí? Pórtense bien, estudien, ¿sí? Chao, profe. No hablen con extraños, ¿está? Chau, chau. Buenas